Costa Rica. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de DT Consulting. Gracias a todos y a todas por sumarse. Hoy tenemos un nuevo tema que claramente tuvo mucha fuerza en esto, porque tenemos más de casi 80 personas registradas. Así que ahí vamos mientras se va conectando la gente. Pero bueno, es un tema que claramente nos llama mucho la atención porque muchas veces como líderes tenemos muchas dudas de cómo dar un buen feedback, ¿no? De cómo llevarlo a la práctica de una manera correcta, sin que la gente se ofenda, se sienta mal. Incluso nosotros muchas veces no sabemos cuáles son las palabras correctas. Pero bueno, antes de arrancar con el tema, bueno, todos y todas recibieron la invitación. Hoy tenemos a Gaby y a Gastón, que ahora los voy a presentar. Pero bueno, primero les cuento como siempre un poquito de T Consulting, de nosotros. Ya somos una empresa que tenemos más de 15 años en el mercado, pero el año pasado arrancamos con una estrategia súper fuerte desde Panamá y Miami, ampliando nuestros servicios. Entonces no solo ofrecemos la parte financiera, con la que ya nos conocían desde antes, sino que también le agregamos esta parte humana, porque creemos que el talento de la gente es el principal activo. ¿Y qué hacemos si solo tenemos números y no tenemos gente para trabajarlo, ¿no? Entonces, justamente estos webinars y todas estas capacitaciones que hacemos es para potenciar el talento humano, que es el mejor activo de la organización. Hoy les tengo una novedad también. Justo nos acabamos de firmar con Santa Fe. Santa Fe es una red internacional. No me dio ni tiempo de actualizar las slides, pero ya vamos, somos mundial. Así que hoy tenemos mucho para festejar. Y con esta alianza que hicimos con la gente de SFI, vamos a alcanzar todavía más países de Latinoamérica con nuestros servicios, así que lo que necesiten en cualquier país de Latinoamérica, de Europa, de África, estamos ahí a través de SFI, así que eso es una novedad que quería mostrarles. Estos son nuestros valores: diversidad e inclusión, trabajo en equipo, compromiso e integridad, y nuestros tres pilares: finanzas, coaching y diversidad e inclusión. Y ahora sí, vamos a presentar un poquito al equipo, sobre todo a Gabriela y Gastón, que hoy van a estar dando esta charla súper divina de feedback y feed forward, que es una palabra nueva que vamos a introducir el día de hoy. Gaby es psicóloga, es coach, tiene más de 10 años con estos temas de trabajo en equipo, ha ayudado a muchísimas empresas en temas de procesos, de llevar los cambios, incluso nos ha ayudado a nosotros muchas veces. Así que Gaby, bienvenida. Y Gracias, bueno, gracias a todos por este espacio y bienvenido a todos y a todas y a los que ya son recurrentes a nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperemos que podamos hoy compartir conocimientos tanto de nuestros hacia ustedes y ustedes hacia nosotros. Más que conocimientos son experiencias, porque en realidad estos conocimientos nos da la experiencia, porque podemos leer, pero si no, no lo ejecutamos. Así que bueno, gracias a todos. 100%, gracias Gab. Y bueno, y Gastón, nuestro coach ejecutivo, también basado en Miami, también tiene muchos años de experiencia. Gastón viene del área corporativa y ahí también se dedica mucho a lo que es coaching ejecutivo, one-on-one con líderes. Así que bienvenido, Gastón. Gracias por sumarte también hoy. Bueno, gracias, Diego, y nada, un placer estar con ustedes siempre en estas charlas, charlando sobre el desarrollo del talento, que, como decís vos, es un recurso muy eh, precioso, ¿no? En las organizaciones, y es lo que hace uno de los grandes recursos que tenemos, ¿no? Y cómo podemos desarrollarlo y hacerlo crecer a través del coaching o a través del desarrollo profesional y la capacitación. Así es, gracias, Gas. Y bueno, vamos para romper un poquito el hielo, vamos a ir con unas encuestas, con dos preguntas que tengo para ustedes. Esperen que acá se sigue conectando gente, vamos a darle paso. Y bueno, la primera, denme un segundo que vamos a lanzar la encuesta. Son dos preguntas. La primera es cómo nos sentimos respecto a recibir feedback, y la segunda es cómo nos sentimos respecto a dar feedback a nuestro equipo. Así que vamos a ver si esto funciona y lanzamos el poll. Ahí está. Ahí creo que están las dos preguntas, ¿no? ¿Se ven las dos preguntas? Sí, Sí. sí. Ujú. Perfecto. Así que pueden contestar las dos. Ahí yo les voy avisando más o menos cuando van contestando. Entonces, bueno, respecto a dar feedback, perdón, a recibir feedback, ¿cómo nos sentimos? Me encanta, siempre lo veo como una oportunidad de crecimiento. Depende de quién lo dé y cómo lo diga. Me cuesta recibirlo, aunque intento aplicarlo, y prefiero evitarlo, me incomoda bastante.
Y la segunda pregunta, vamos a dar un ratito para que van rápido igual, están muy bien. Ya casi van volando con las respuestas, ahora Ya vamos a todos mostrar. saben. Sí, sí, ya. No Hay vamos a claridad, decir está bueno. cuáles van ganando, pero bueno. La segunda pregunta es cómo nos sentimos respecto a dar feedback, ¿no? Hacia nuestro equipo. Y justamente nos sentimos cómodas, cómodas, lo hacemos con naturalidad, depende de la situación y la persona, me cuesta, prefiero evitarlo o lo veo como una oportunidad para ayudar y mejorar. Y justamente estos dos temas va a ser algo que vamos a estar hablando mucho el día de hoy, de estas dos partes, ¿no? De tanto dar como recibir y tener en cuenta al resto del equipo. Así que a ver, ahí ya tenemos casi un 80% de la gente ya completó las preguntas. A ver, vamos a dar un minuto, 30 segundos más. Y ahí les cuento, mientras si quieren también ir dejando consultas en el chat, comentarios, Pueden dejar comentarios. todo, todo. Ahí solo nos quedan 5 personas para terminar de contestar. Así que 10 segunditos más. Pero bueno, ahí claramente hay algunas que van ganando. Les quiero hacer spoilers. Pero sobre todo la parte de recibir feedback, ¿no? La de dar feedback está un poquito más segregada. Así que ahí ya casi tenemos, a ver, una persona más está completando. Y bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, respecto a recibir feedback, dice, me encanta, siempre lo veo como una oportunidad de crecimiento. Tenemos gente muy positiva el día de hoy, me ¡Me encanta. encanta! Así que te va a ir bien, va a ir bien. Y la otra opción fue, depende de quién lo dé y cómo lo diga. Así que, interesante, porque esto nos va a llevar a cambiar un poquito cómo vamos a dar la charla, pero lo bueno es que estamos todos abiertos a recibir feedback. Y la segunda, respecto a dar feedback. Acá tenemos casi un 40% que dice me siento cómoda, cómoda. Un 23% dice depende de la situación. Un 32% dice lo veo como una oportunidad. Y un 6% le cuesta un poquito. Así que bueno, vamos a empezar a hablar. Gaby, Gas, ahí tienen los resultados. Ya sabemos con qué público nos estamos midiendo. Así que vamos a ir a la primera slide para entender primero qué es el feedback. Ok, y me encanta una de las opciones que están ahí en la encuesta, Diego, que tiene que ver con respecto a con mi naturalidad. Me siento cómodo desde mi naturalidad. Ahora hay que preguntarse cuál es esa naturalidad, ¿no? ¿Cuál es esa naturaleza que tenemos? Si lo damos frontal, si realmente somos estrategas o cómo es. Entonces, hoy también vamos a ver un poquito de eso, de tal vez ustedes para que se puedan dar cuenta de tal vez cómo están dando hoy por hoy o cómo están recibiendo los feedback y también hablar un poquito del feed forward que habló ahí recién Diego. Entonces, bueno, como para empezar y para entrar en materia, más que nada el feedback tiene que ver con, es mucho más que una simple crítica. Es una comunicación 100% estratégica. ¿Por qué? Porque es solamente para que no quede en una crítica y para que quede en algo que sea estratégico, es importante primero poder diseñar. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente al momento de dar un feedback es lo que nos va a dar el objetivo, el norte, cómo lo queremos dar. Y algo importante que tener en cuenta también es qué tipo de feedback es el que voy a dar, porque está el feedback que voy a dar solamente de líder a equipo, que tiene que ver con respecto al desempeño, tiene que ver con respecto a conducta, puede ser un feedback que está asociado tal vez a un reconocimiento, que ahora vamos a ver tal vez en qué momento hay que dar eso, puede ser un feedback donde realmente tal vez solamente queremos hacer mención o marcar algo sin que del otro lado haya una respuesta. Entonces, es primero empezar a diseñar y por eso habla de que tiene que ser una comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque al diseñar esta estrategia es lo que realmente vamos a obtener el resultado que querramos tener. Entonces, leo el concepto para que de lo que dije recién quede un poco más ordenado. El feedback es mucho más que una simple crítica, es una comunicación estratégica y está diseñada para potenciar el rendimiento y el comportamiento. Entonces, cómo nosotros diseñemos esa estrategia o cómo nosotros queremos comunicar hacia el equipo, yo sé que acá la gran mayoría de los que están conectados
lideran equipos o seguro que hablan con pares o están todo el tiempo interactuando con el equipo de la empresa o con clientes o en el rubro que estén. Entonces, ¿de qué forma yo quiero potenciar ese rendimiento de forma estratégica y ese comportamiento? Para que no quede en una crítica, para que no quede en algo solamente una observación, porque a veces puede ser solo una observación, que no es algo constructivo. Entonces, la esencia del feedback tiene que ver en el deseo de mejorar. Si realmente es un feedback con una intención o con un objetivo claro y marcado, hay un deseo de mejora. Ahí es donde hablamos sobre la mejora continua, donde realmente vemos las oportunidades, de qué forma podemos hacer. Y de esta forma también estamos ayudando a co-crear con la persona, a guiar a esta persona, a guiar al equipo hacia potenciar realmente sus talentos. Entonces, como dije recién, esto puede ser a través de reconocimiento, identificación de áreas o de oportunidades a mejorar, puede ser también en las evaluaciones de desempeño, o sea, mucho feedback por el hecho de, bueno, ahí es donde a veces dar ese feedback cuesta mucho a veces a los líderes de recursos humanos o a los líderes en sí, que para mi parecer, eh, siempre yo digo que los feedback lo tienen que dar los mismos líderes, no recursos humanos, porque es el día a día con el que ellos están. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos importantes para el momento de dar feedback? Tener buenas prácticas y estos elementos o estos componentes es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como dije recién, hay que tener intención, objetivo, tiene que tener un propósito ese feedback y para que esto se logre y para que sea estratégico, como lo mencionamos anteriormente, hay que evitar generalidades. ¿A qué me refiero con esto? Siempre haces tal cosa, nunca llegas a o nunca completas. Y tal vez pasó una o dos veces y ya estamos generalizando, o pasó algo en el equipo de una sola persona y ya estamos generalizando todo el tiempo. Entonces, es tratar de no usar esas generalidades, porque eso puede causar un impacto en el otro lado, en el que recibe el feedback. Y los juicios personales. Entonces, yo puedo hablar sobre el hecho, bueno, el informe de la semana pasada hubo 2 errores por política de la empresa, necesitamos que sea mínimo a 0, o sea, no debe haber errores. Entonces, acá, ¿qué es mi juicio personal? Considero que tal vez no revisaste como debía ser, no es adecuado. Entonces, ahí yo ya estoy poniendo una interpretación y un juicio personal. No le estoy dando el hecho de forma objetiva. Entonces, como dice aquí, es importante centrarse en el hecho, el comportamiento que tú quieres que se empiece a mejorar, que tú quieres que comience a construir y de esa forma es que vas construyendo el día a día con esa persona. Da feedback oportuno. Es el impacto el impacto es mayor cuando la retroalimentación es cercana al momento de la acción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si lo estoy viendo en el momento, yo lo asocio mucho cuando damos los feedback positivos, cuando son de reconocimiento. Tenés a alguien del equipo que está haciendo un desafío que sabes que le cuesta mucho a nivel personal, tal vez hablar en público, tal vez hacer un trabajo que nunca lo ha hecho, o tal vez tomar iniciativa, tomar decisiones y tú estás viendo que esa persona lo está haciendo, automáticamente dale ese reconocimiento. Son oportunos, son justos, pero créeme que ese es el momento exacto donde hay que hacerlo, porque los reconocimientos tienen que ser genuinos, tiene que ser algo que salga espontáneo. Entonces, eso quiere decir con respecto a los feedback oportunos. Obviamente, si hay algo que hay que corregir en el momento, también darlo tomando en cuenta todo lo que hablamos anteriormente. Equilibra lo positivo y lo constructivo. Aquí tiene que ver mucho con respecto a trata de comenzar y terminar con un reconocimiento. Trata de comenzar como diciendo, mira, yo reconozco en todo este tiempo que has estado aquí, le puedes dar un avance cronológico de lo que ha hecho, ha logrado, para que la persona realmente conecte con ese propósito y luego ir destacando y así sucesivamente ir diciendo, bueno, para que tú te sigas elevando a este nivel, es importante que comiences o bueno, ahí vamos viendo más adelante cómo se puede ir construyendo, pero la idea es que sea positivo y constructivo. Vuelvo a repetir, esto va a depender la intención, el objetivo y como dije al principio antes de comenzar, eso de que con mi naturalidad va a depender cómo soy generalmente. O sea, si soy una persona muy frontal, si soy una persona que realmente, bueno, ahí va a ver. Y la escucha activa, escuchar siempre activamente, luego de dar ese feedback,
o de primero preguntar cuál es la expectativa que tiene de ese momento, escuchar qué es lo que te va a ofrecer esa persona. ¿Pasamos bien? Y bueno, más allá del feedback de lo que es en sí, de cómo podemos estructurar, ser estratega, hay modelos, hay varios modelos y hoy le traemos 3 modelos que podamos, que ustedes pueden tal vez comenzar a implementar en base a esto que le estamos dando, cómo ustedes, en base a su personalidad, a su forma de ser, cómo ustedes pueden comenzar a construir una cultura o cómo pueden construir espacios con su equipo de feedback. Entonces, el modelo STAR tiene que ver mucho más con un feedback constructivo. Se enfoca mucho en lo que es la situación, en el contexto específico, qué es lo que pasó, cómo sucedió en el tiempo, y luego va a la tarea, cuál es esa responsabilidad o esa función que realmente se quiere mejorar o se quiere cambiar o se quiere minimizar en tema de errores o funcionalidades. Entonces, va como en ese proceso, en ese espacio, y luego se trabaja desde la acción. Entonces, de qué se hizo realmente, qué fue lo que sucedió, qué fue, no sé, o el error, o lo que se espera, o lo que quiere, y luego el resultado, cuál es el efecto de los comportamientos, qué es lo que se espera, qué es lo que quieren que se hace. Este tiene que ver mucho más que nada como que, bueno, yo saco de mi sistema, te doy lo que realmente, esto a veces se usa mucho en lo que es en las evaluaciones de desempeño o en cosas muy puntuales que se quiere informar personalmente o al equipo, donde hay algo bidireccional, pero es más puntual, realmente es algo, un lineamiento que se quiera bajar. Pasamos al otro día. Aquí te dejo a ti. Acá vuelvo yo. Acá vuelvo yo con la parte de la cultura, ¿no? Porque claramente todo esto que Gaby nos contó y ahora lo que va a decir Gastón, es importante cómo se va marcando dentro de la cultura organizacional, ¿no? Porque es muy fácil tener un modelo, seguir los pasos, después vamos a ver otros modelos más. Incluso el modelo STAR lo habíamos visto en nuestro webinar anterior de conversaciones poderosas y conversaciones difíciles, ¿no? De cómo ir enmarcando esto. Entonces, claramente todos los proyectos y todos los avances que tenemos que hacer respecto de estos temas, el punto principal es crear la cultura, ¿no? Entonces, denme un segundo, ahí está. Entonces, primero ¿qué vamos a hacer, no? Definir pasos concretos y plazos de cómo se va a ir tomando el feedback, de cómo lo incorporamos en nuestra empresa, cómo vamos a hacer el seguimiento, cómo vamos a fomentar la autoevaluación y la reflexión, y obviamente evitar la saturación de correcciones, como decía Gaby, es no solo te voy a marcar lo malo, sino ir estructurando lo positivo. Una de las técnicas que es como la que más conocemos, que no está acá porque no está estructurada, es la técnica del sanguchito, como le decimos, ¿no? Empezar con algo positivo, después marcar la acción que se puede mejorar, ¿no? Donde está el área de oportunidad, y finalizar el tema con también algo positivo para reafirmar la posibilidad. Entonces, en este marco del sanguchito, hace poquito caímos y mientras veíamos cuál es la mejor forma de dar feedback, entramos en el modelo de Netflix, que es un modelo que nos encantó para traerles hoy por hoy, porque justamente habla de esta cultura, de cómo vamos transformando la cultura del feedback y cómo tomamos ese feedback dentro de la organización. Entonces, el modelo se llama de las 4 A's, porque en inglés es Aim to Assist, o sea ¿no? Que apuntemos a ayudar, que sea accionable, que se pueda accionar con eso, que apreciemos el feedback y finalmente que aceptemos o descartemos ese feedback. Entonces esto va a ser tanto importante a la hora de dar feedback como de recibir. Y acá entramos un poquito en la estructura, ¿no? O sea, primero con la parte de apuntar a ayudar, es que la intención de este feedback siempre tiene que ser positiva. Y acá creo que hay algo que es muy importante, sobre todo en ciertas culturas, que muchas veces marcamos lo negativo. ¿Por qué? Porque acá también tenemos, en Latinoamérica se da mucho, estructuras muy jerárquicas, donde siempre el jefe, la jefa, viene con esa postura de marcar lo negativo, ¿no? Entonces, se busca eso, pero muchas veces la persona toma eso como algo que no lo va a ayudar. Si no me hace el contexto para mejorar y entender desde dónde voy y cuál es la intención del mensaje, no me va a servir nada. Que vos me marques algo negativo sin ayudarme a mejorar, no me sirve de nada. Entonces,
como decía Gaby antes, hay que sacar la juzga, hay que sacar el juicio de valor que muchas veces hacemos a la hora de dar feedback, ¿no? Y enfocarnos en lo objetivo. Después es accionar, como estaba también en el método que les mostró Gaby, ¿no? Entonces, el feedback tiene que ser específico y práctico, indicando qué se puede hacer para mejorar y evitar la ambigüedad. Y esto es algo que me gusta mucho porque a veces cuando empezamos la parte del feedback es como, no, viste que te dije, te acordás de esa vez, y esa cuando te juntás, y como que nunca cerramos porque tenemos miedo al impacto directo de cómo la otra persona va a reaccionar cuando yo le diga algo. Entonces la cuestión es que hay que marcar la acción y sacar la ambigüedad de esto. Tercer paso es apreciar, ¿no? Entonces reconocer el esfuerzo y la intención de la persona. O sea, yo sé que estás haciendo lo mejor posible en el mejor momento y el resultado no fue como esperaste. Pero bueno, ¿por qué no fue como esperábamos el resultado? Porque no hiciste lo mejor que podías hacer, porque te faltaron recursos, porque te faltaron instrucciones, te faltó contexto, entonces te faltó motivación o tenías miedo de consultarme. Muchas veces, esto lo hemos visto muchísimas veces, que las personas tienen miedo de preguntar. Que se baja una instrucción y decir, sí, ¿entendiste? Sí, perfecto. Y quizás no entendió nada o entendió la mitad y después tiene miedo porque la cultura de la empresa no permite esa pregunta, esa comunicación constante con los y las líderes. Y finalmente entender que el feedback es algo que yo puedo tomar o descartar. No es algo que va a cambiar mi ser, ¿no? Entonces, cada persona que recibe el feedback tiene esa autonomía de decir, ¿qué hago con esto? Lo tomo, lo dejo, y eso sí que va a tener consecuencias positivas o negativas, cómo manejo la relación con mi equipo, ¿no? Entonces también esto hace que tomemos responsabilidad del tema, porque muchas veces, no, yo recibí y decimos, no, esta persona a mí la tiene jurada conmigo y siempre me va a dar un feedback negativo. Pero bueno, ¿qué hago yo con esa información? ¿Cómo lo manejo? Entonces, esto es importante tanto para dar como recibir feedback. Y acá quería agregar algo que, siguiendo un poco el lineamiento y siguiendo un poco la cultura y cómo trabajamos, sobre todo acá, hoy se conectó mucha gente que quizás tiene sucursales en diferentes países, que trabaja con gente de Uruguay, de Argentina, de Miami, y pensamos que todo el mundo recibe la información de la misma manera. Y le sacamos el contexto cultural. Entonces, este libro que se llama El Mapa Cultural de Eric Meyer, que también es el libro de Netflix, intenta esto, ¿no? Dice cómo la distancia de la cultura impacta la toma de resultados y la forma en que damos feedback y que nos comunicamos. Entonces, esto le saca toda la parte religiosa, la política y la cosmovisión del país, sino más que nada la forma de comunicación. Entonces, es muy diferente cómo un latino habla que cómo habla una persona asiática, una persona de Estados Unidos, una persona europea, y cómo busca agarrar la velocidad de palabras, quizás, a la hora de una conversación. Entonces, lo que se hace es, se identificaron 8 dimensiones de la cultura, en la forma de comunicarnos, de evaluar, de persuadir, de liderar, de decidir, de la confianza, de disentir y sobre todo de manejar el tiempo. Y algo interesante es este gráfico que me encanta porque tiene un poquito de todo, de Estados Unidos, de Alemania, de India y de México, que vemos qué tan distinto es la forma de comunicarnos. México, que quizás es la más latina que tenemos acá, es bastante intermedio todo, ¿no? Como que nos adaptamos bastante bien, no sé si por ser latinos, que todo va cambiando siempre, la política, todo, nos adaptamos. Pero, por ejemplo, miren el caso de India, ¿no? O sea, a la hora de comunicar necesitan mucho contexto para entender una situación. Mientras que Estados Unidos es mucho más resolvemos y los latinos estamos ahí en el medio. ¿Cómo manejamos el feedback negativo? Por ejemplo, las personas de Alemania te lo dan directo el feedback, ¿no? Vemos que están en una punta, mientras que los de la India o las personas de México van a ser mucho más indirectos a la hora de decirte algo negativo. Vamos a dar un poquito más de vueltas. Y esto es cultural. Y esto pasa con todo. La forma de liderar, por ejemplo, las personas de India tienen una estructura mucho más jerárquica que se rompe más en Estados Unidos, que puede haber más organizaciones horizontales, donde se da mucho más, ¿no? Las startups y todo esto que es, bueno, resolvemos sin tanto tema de jerarquía. ¿Cómo damos las decisiones, ¿no? De arriba para abajo, o resolvemos con consenso, con el contexto, la confianza, y bueno, y la forma de manejar el tiempo, ¿no? Si somos más flexibles o menos inflexibles en el tiempo.
Entonces, esto es interesante porque hay que considerar, y ahora vamos a ver un poquito del feed forward, y acá entra Gas, pero yo quería darles este contexto, es decir, entendamos a la persona, entendamos dónde estamos haciendo negocios y sobre todo que hay muchas y muchas de ustedes que operan en diferentes países de Latinoamérica, entendamos esto, no podemos hacer lo mismo y usar el mismo paquete para todo, tenemos que ser un poquito flexibles y adaptar también nuestro mensaje en la parte cultural. Así que, Gas, ahora sí te dejo a vos. Dale, dale. No, si querés, un par de temas también de lo que vos habías dicho, ¿no? Creo que es importante el tema de el modelo de Netflix, que para establecer la cultura, que lo que proponía el modelo de las 4 A, que vos bien decías, hay una parte que es dar el feedback en los 2 cuadrantes de arriba y recibir el feedback, que son los 2 cuadrantes de abajo, ¿no? Que quien recibe el feedback también se toma el momento de apreciar que la otra persona tuvo el coraje de acercarse, ¿no? Porque el feedback, por cierto, no es que solo baja, entre comillas, de jefes a reportes, ¿no? El feedback es un elemento democratizante, si queremos pensarlo de alguna manera, porque va en todas las direcciones, va para arriba, para abajo. Simplemente, obviamente, hay culturas en las cuales hay a veces obstáculos, barreras, puertas cerradas, y hay otras en donde están abiertas, ¿no? Pero para generar una cultura, la propuesta de Netflix es, tengo el coraje de dar el feedback y de decir algo que busca ser constructivo, trato de ser lo más objetivo posible desde el que da el feedback, y desde quien recibe el feedback, aprecio el feedback, y después, porque el feedback también al final del día es un regalo, después decido qué hago con el feedback. Por ahí lo acepto 100%, acepto una parte, es un disparador para hacer algo diferente, etc. Y después cuando mencionas todos los aspectos culturales, obviamente hay diferencias culturales como hay diferencias de personalidad, ¿no? Entonces, algunas de estas son más evidentes y hay como una tendencia, si queremos decirlo, es como las personas de determinados países pueden llegar a tener como diferentes estilos de comunicación por temas de cultura nuevamente y estilos y preferencias, herencia, legado, pero también, ojo, no nos quedemos en crear etiquetas, ¿no? Porque, es mexicano, es americano, es indio, es alemán, entonces es la única forma de hacerlo. No, tanteemos el terreno, ¿no? Veamos cómo es la persona, porque dentro, estos son como obviamente promedios, pero dentro de las culturas tenemos diferentes estilos y diferentes preferencias, hay gente más introvertida, menos extrovertida, etcétera. No sé, yo siempre cuento el caso que yo soy una persona sumamente introvertida en el mundo, en el universo latino, y en algunos contextos sajones, por ejemplo, las personas piensan que yo soy extrovertido. Entonces, simplemente me cambiaron la regla y donde yo antes no funcionaba, en otro contexto parezco ser como más extrovertido, ¿no? Pero esos eran algunos caveats, algunos watchouts como para que esto simplemente lo que hace es este tipo de cosas es invitarnos a reflexionar, invitarnos a flexibilizarnos, invitarnos a ver cómo puedo ser más eficiente en mi feedback y en la evaluación. Entonces, ahora sí, volviendo al feed forward y Y al ahí, feedback, solo para terminar, Gas, creo que sí, lo principal es también esto, de entender que no hay una sola herramienta que nos va a servir para todo, ¿no? Tenemos que entender el contexto y adaptarnos también nosotros como líderes o como cabezas de equipo, decir, bueno, ¿cómo manejo mi comunicación, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante eso. sí, sí, sí. Y el líder tiene la responsabilidad también de mostrar con el ejemplo, ¿no? Liderar con el ejemplo, creo que es nada mejor que eso, tratando de walking the talk, como dicen, ¿no? Ujú. Entonces, el feed forward, básicamente, ¿y el feedback qué pasa? Si llegamos a ese modelito de darlo de manera objetiva y la persona hace y lo recibe. Entonces, ¿cómo logramos que esto nos construya la acción? Obviamente, si al principio preguntamos, depende quién me lo dé y cómo, ¿no? A veces el cómo recibimos el feedback, primero, cómo la persona que nos lo da, y el cómo lo recibimos, que también hay componentes emocionales que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que obviamente a veces un feedback no esperado o que puede ser constructivo, claramente nos está marcando una oportunidad, pero lo sentimos como una amenaza, nos toca el ego, nos toca la vulnerabilidad y bueno, capaz que primero entra por el lado de las emociones y ahí las primeras reacciones son, no, pero yo no, buscar las excusas o que en realidad o culpables y cosas por el estilo, ¿no? Entonces como rechazarlo como que si estuviéramos bañados en aceite y todo nos rebota. Entonces, la idea es cómo lo convertimos, y acá es donde el cómo se da el feedback y el ser consciente, pero también el estar preparados para recibir feedback,
va a lograr que esa danza, digamos, de alguna manera, entre las dos personas o más personas que estén involucradas, se pueda generar como una energía de movimiento y no que quede como algo que vino la persona y te dije lo que pensé, mi feedback, ¿no? Te doy mi feedback y espero que vos cambies y me voy. No, porque la otra persona se va a quedar con eso y ¿qué hago con esto? ¿No? Es una papa caliente y cómo la muevo y cómo la llevo. Pero entonces cuando pensamos en la colaboración, en esto, y desde el punto de vista del liderazgo, acá es donde entrar con coach, un coaching mindset, una cabeza, un sombrero de coach, nos puede ayudar. Es decir, cuando vemos la reacción de la persona y dejémosle el espacio para que reaccione, para que asimile, entre comillas, el feedback, para que nos diga sus impresiones, para que nos devuelva algo, ¿no? Quizás también estar listo para escuchar, en el sentido de que quizás esa persona tiene nos pregunta clarificación, nos dice algo, nos pide ayuda con algo y estar ahí para ayudarlo. Entonces ahí es donde nosotros podemos aportar más, ¿no? Y ahí es donde, bueno, el feedback, ahí tenemos una pregunta, Virginia, decime, comentario. Sí, un comentario en función a eso que estabas diciendo, que comparto totalmente, porque una de las cosas que a nivel organizacional, en mis roles de recursos humanos, con lo que más luchaba era ese tema de la preparación, pero la preparación no solamente de quien da el feedback, que voy preparado al feedback, o sea, el feedback comienza mucho antes desde el momento en el que te sientas a tener esa conversación. Empieza desde el momento que llevas identificado cuáles son los puntos sobre los que quieres construir una conversación distinta, ¿no? Entonces, Ujú, y hay una preparación de quien lo da y también una preparación de quien recibe, porque se quedaba en la comunicación organizacional cuando venía el momento del feedback como mucha tarea para quien lo daba, pero quien recibe ujú. también tiene una responsabilidad, ¿no? De ir Sí, sí. preparado a construir y también hablar de los recursos que como persona dentro de este rol necesito para construir eso que tú también me estás planteando. Entonces, yo veo el feedback desde dos roles bien activos en un proceso en donde vamos a cooperar los dos, no solamente yo llego a recibir, porque eso sería como una postura muy cómoda. Nosotros en algún momento tuvimos que cambiar la comunicación corporativa que estábamos dando del proceso de feedback, porque recaía toda la responsabilidad en ese líder que llegaba a darlo. Y entonces yo llego, me dijo, y desde esa postura también hay mucha más facilidad para ser una víctima Ujú, de algo que me cayó. Y yo, bueno, ¿y qué hice yo para hablar sobre eso que me estaban diciendo, ¿no? tal cual. Cómo, más allá de generar una discusión, es cómo yo construyo sobre eso, con qué puntos claros voy yo para la conversación. Entonces, el feedback, me quedo mucho con eso que hablas, de que es un espacio de coaching, ¿no? Sí, es verdad, hay alguien que genera una información, un punto de partida, pero el que está del otro lado también tiene toda la responsabilidad de hacer que de allí salgan claros de cuál es el plan de cada uno, ¿no? Exacto, exacto. No, creo que es muy importante Ujú. esto y creo que cuando yo hablaba también del tema de que el feedback democratiza es esto. Me Sí, parece que en este momento el feedback me parece que es como que te tienes que olvidar de las jerarquías. Somos dos individuos que estamos hablando y vamos a buscar un diálogo, no una... No, y ahí está siempre la diferencia entre lo que es el diálogo y es el debate. No vas a ver quién gana el debate, quién tiene razón o quién tiene razón. Y eso es precisamente lo que nos va a llevar al feed forward, ¿no? Cuando no nos quedamos en el hecho del pasado, cuando no nos quedamos en lo que pasó, cuando no buscamos culpables y responsabilidades, sino que nos enfocamos en el futuro. Ese feedback lo que busca es mostrar una nueva oportunidad, ofrecer una perspectiva alternativa, diferente, y que le habla a quien recibe el feedback la posibilidad de adquirir un nuevo conocimiento, ser consciente de algo que antes no lo era, porque esa persona se acercó y se lo dijo, ¿no? Y estar con esto, y el tema de tomar un rol activo y no de víctima es súper importante también, porque al final del día, si yo le agradezco, voy a incentivar que la otra persona se siga acercando en vez de cerrar una puerta. Eh, también una de las cosas que mencionabas es que el feedback se prepara con antelación y todo lo demás, y esto también a veces cuando pensamos sobre todo cuando hay evaluaciones de desempeño anuales o cosas por el estilo que hay que dar el feedback, ¿no? Entonces es como que sí, esas sesiones de feedback o hay que permitir, generan esa tensión, esa preparación o esa ansiedad
Pero también está el tema que, como decíamos antes del modelo, si vos generas una cultura de feedback, el feedback es cotidiano, y como decía Gaby al principio, el feedback es instantáneo, es espontáneo, es algo naturalizado. Entonces, ese temor va a bajar, esa preparación va a ser parte del día a día. Simplemente está aceitado y ya va a ser más natural como surge, reduciendo lo que dice acá, la resistencia al feedback, ¿no? Complementando el feedback, el feed forward no reemplaza al feedback en el sentido que te detalla una acción, pero lo complementa, pero también a veces ofrece cómo usar ese feedback, ¿no? Puede ser venir acompañado de un espacio para trabajar en ese diálogo que se genera entre quien da el feedback y quien lo reciba, en qué alternativas tenemos. Y después eso podrá ser lo que nos lleva al modelo Grow, ¿no? Que es básicamente cómo podés afrontar, en este caso si te pones un sombrero de coach, cómo podés ofrecerle a la persona qué hace con ese hecho, con ese dato, ¿no? Entonces, acá es como conectamos los dos modelos, ¿no? El modelo de feedback, que es el STAR, que es básicamente lo que decía al principio Gaby, que es definir la situación, definir las tareas, cuáles son las tareas que se estaban llevando a cabo, cuál es la acción que hizo la persona que está recibiendo el feedback y cuál fue el impacto, el efecto o el impacto percibido. Y acá es donde la R de STAR, del modelo de STAR, que es, acá pongo el coach, el sombrero, perdona, el sombrero de supervisor, quizás acá lo estamos haciendo como feedback desde líder, y acá es donde la R del Start de resultados se conecta con el modelo de Grow, que es el Feed Forward, que es básicamente el modelo que nos invita a pensar en cómo ese impacto nos puede llevar a hacer algo, ¿no? Entonces, ese resultado, que es esa realidad actual, esta nueva percepción o conocimiento de la realidad, nos dice, bueno, ¿qué alternativas tenemos? Y ahí es donde podemos establecer un goal y en base a ese gap que exista, esa diferencia que existe entre el objetivo y la realidad, vamos a poder explorar opciones. ¿Qué alternativas tenemos? Yo sé que si hago las cosas igual que las hice antes, probablemente los resultados sean muy similares o parecidos, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Y ahí es donde el diálogo invita a la colaboración, a la co-creación, a la búsqueda de caminos y alternativas, y después sí llevar al way forward, llevar a la acción, ¿no? Definir qué acciones concretas necesitamos hacer, el que recibe el feedback, el que da el feedback, el equipo, la organización, y ahí es donde conectamos esto como si fueran los engranajes de una máquina donde uno que da el feedback se conecta con este otro engranaje que también lleva a la acción, ¿no? Y en la medida que estos dos estén funcionando, vamos a funcionar. Cuando el feedback no es constructivo, es como si le pusiéramos un palo al cock de Start. Ese no funciona, ese se trabó y obviamente el de Grow no va a funcionar. Es como son dos diales que están relacionados, dos engranajes relacionados, entonces cuando se trabó uno, el otro deja de funcionar, ¿no? Y el Grow también, porque si vamos a pensar esto, ese crecimiento va a estimular también recíprocamente al Start. Y después, quien recibe el feedback o quien da el feedback ya lo va a dar incluso desde un sombrero de coach ese feedback, ¿no? Desde el punto de vista de quizás no ser tan, en algunos casos, sí hay que ser asertivo con el feedback específico, pero en algunos casos por ahí se da una invitación a explorar desde el feedback. Entonces, este es como el modelito que tenemos, ¿no? Y bueno, acá sería una especie de un ejemplo de un caso práctico, ¿no? Digamos, cómo se va desde un punto A, que es el momento actual, digamos, una reunión de un equipo que pudo haber sido presentada, el STAR, que se aplica para dar un feedback, una devolución de cómo estuvo esa performance en esa situación concreta. El feed forward, que puede invitar a decir, bueno, ¿cómo se puede hacer esto en una próxima etapa, en una próxima reunión, de una forma diferente y mejorada? Y finalmente que se entiende el problema y se buscan soluciones, ¿no? No se queda simplemente en esta cosa de me paralizó, me ancló, me dejó estancado, ¿no? Y eso es un poco un ejemplo de, como decimos, del Start to Grow, ¿no? Start to Grow, haciendo un juego de palabras ahí con el Start y el modelo Grow, ¿no? Así que es Me esto un encanta poquitito. lo que decís, Gas, y para apoyar un poco en todos esos conceptos, es tomar también de lo que vimos desde el principio, ¿no? Los elementos, la comunicación activa, la escucha activa que tenemos que tener en el feedback. Y esto va relacionado a lo que hablábamos también con el tema de la encuesta, cómo nos sentimos dando feedback y recibiendo. Si yo no me siento bien dando feedback, entonces no voy a, como decía recién, no me acuerdo el nombre de quien habló recién, o sea, hay Virginia. que preparar a ambas partes. O sea, si yo no preparo al emisor, por decirlo así, a quien va a dar el feedback,
mentalmente, o sea, que se programe que es un feedback constructivo. Y esto hay algo que también creo que no sé si lo mencionamos, va a tener que ver con la cultura organizacional. Si es una cultura organizacional que está 100% orientado a resultados, es probable que tenga un feedback muy de te marco lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer. Si ya están transformándose a una cultura más abierta, más de ver el contexto, la realidad, ahí vas a hacer este híbrido entre start y grow, porque vas a empezar a ver cuáles son esas oportunidades de mejora, cuáles son aquellos puntos donde se preparan ambas partes y ambas partes se escuchan activamente. Entonces, acá tiene que ver mucho, o sea, con la personalidad. Si yo soy una personalidad muy orientada a resultados, me va a importar realmente qué, bueno, qué vas a hacer para que esto funcione. Y tal vez no hay una escucha activa, entonces, ¿cómo hacer esa introspección de, bueno, qué tengo, para dónde voy? Y ahí es donde vamos con el feedback 100% estratégico, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Para hacer estrategia Seguro. hay que también ir viendo todo esto. Y nosotros hoy le traemos esto que yo sé que es como básico y lo que hacen en el día a día es como diciendo, ajá, ¿cómo incorporo? Si ya lo hago, ¿cómo mejoro? Es práctica, es ir practicando, es ir viendo cómo voy poniendo algo, aunque sea todos los días, algo diferente. Y si no tienen una cultura de feedback, los invitamos a que comiencen, a empezar, que empiecen a construir esta cultura de feedback. Entonces, Ujú. más que nada, como para agregar eso, lo que habían dicho, con respecto a lo cultural y todo, es ir trabajando el día a día. O sea, una empresa, una cultura de feedback se construye no solo con el líder, con toda la empresa. Entonces, es ir transformando hacia eso. Sí, seguro. Y estos son, bueno, mensajes claves. Transforma el feedback en tu motor de crecimiento. El feedback efectivo impulsa el crecimiento personal y profesional. Esto, lo que hablábamos recién, realmente llevar un feedback efectivo es porque hubo una escucha activa, es porque hubo una estrategia, hubo una preparación, hubo un objetivo, hay una intención, se está transformando una cultura de organizacional o un clima que tenga que ver con feedback, con oportunidades de mejora. Entonces, eso es lo que lleva el feedback efectivo y que realmente va a impulsar todo esto. Modelos, nosotros les presentamos esto, hay muchos modelos y que realmente es el que ustedes realmente se sientan mucho más cómodos. ¿Qué más? El feed forward. El feed forward, yo creo que eso está casi implícito a veces, porque generalmente cuando se da un feed, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo avanzamos hacia lo mejor? Y aquí hay algo que me gustaría aclarar, agregar a lo que dijo Gastón con respecto a esperar que tal vez la otra persona nos dé, a ver, bueno, cómo va a mejorar. Hay personas, como dijimos recién, no están preparados a recibir el feedback, por ende se pueden bloquear emocionalmente y no saben en ese momento qué decir en oportunidad de mejora. Ahí es como la expertise del líder de decir, bueno, ok, pensemos juntos, pensemos tranquilos, yo te puedo sugerir varias sugerencias y le seguís dando el poder al otro para que siga obteniendo esa decisión. Entonces, ahí también se puede ir probando esas opciones. Ujú. Y siguiente paso, Gas, te dejo a ti, ¿cuáles son los siguientes pasos? No, bueno, solo para cerrar ese punto también, el tema de lo importante es la receptividad, ¿no? Ujú. Del otro, ¿no? A veces hay que ser consciente del contexto de la receptividad. Si una persona está pasando por alguna situación emocional, es acknowledge y no tratar de yo sacarme el feedback de mi cabeza, check, hice el to-do y ya te lo di, ahora es tu problema. No, el feedback es involucrarse con el otro y como proponía Gaby, es estar ahí acompañada del otro, crear el espacio para que esa persona pueda asimilarlo, pueda decir qué hacer, pueda pedirnos ayuda y colaborar y cooperar juntos. Entonces, los próximos pasos es lo que les recomendamos, digamos, como por un plan de acción, los invitamos a que consideren de pronto incorporar, si no tienen alguno de estos modelos en su día a día, que traten de probar, pueden leer más, nosotros les vamos a compartir la presentación, pero sin duda pueden encontrar más detalles y probar o reflexionar cuál es su estilo hoy por hoy de dar feedback y cómo lo están dando. ¿Es constructivo? ¿Busco ayudar y mejorar? ¿Es crítico? ¿Trato de sacarme las cosas encima? Y es una manera indirecta de delegar, porque en realidad también
Cuando le quiero decir a alguien que haga algo de una manera, lo delego o le doy una orden o una instrucción. Eso no es feedback, ¿no? Fomenta una cultura de comunicación abierta en el equipo y, fundamentalmente, si se está quedando en el feedback, queda en la persona o vuelve de alguna manera, se regenera, se evoluciona y se transforma en algo que regresa. Es una energía que vuelve a la organización y produce valor, ¿no? Porque también, si vemos que ese feedback no está dando valor, claramente hay algo que cambiar. Entonces, cuando se convierte en feed forward y ese modelo de grow, es cuando empieza a generar valor a la organización. Entonces, nada, los invitamos a que experimenten si lo están haciendo y si ya lo vienen haciendo, reflexionen y pueden decir sí. Y también si lo están haciendo, que se conecten con sus colegas y con sus equipos y que lo fomenten, ¿no? Y que lo puedan continuar haciendo cada vez más. Gracias, Gas. Gracias, Gaby. Bueno, y ahora para terminar, vamos igual a abrir si tienen preguntas, pero bueno, antes de entrar en esa parte, como les digo siempre, bueno, cuentan con nosotros desde T Consulting para llevar el coaching a sus empresas, ¿no? Tenemos, o sea, siempre ya habíamos hecho algunos webinars entendiendo esto, ¿no? De trabajar desde el liderazgo, desde el equipo, desde la cultura, que es súper importante ir creciendo en esta estrategia de coaching para mejorar todo el tema de comunicación, de liderazgo, de diversidad, de inclusión. Y desde cada una de nuestras experiencias, digamos, hemos realizado ya varios talleres que tenemos, sobre todo en lo que es atención al cliente, en motivar al equipo, que tenemos un buen taller para todo lo que son hotelería, restaurantes, que es servir con el corazón, para empresas con mucha cantidad de empleados, temas de comunicación, de planificar, ¿no? Hacer una planificación estratégica para el año que viene, cómo vamos a atraer el feedback, cómo vamos a traer nuestros valores a nuestra estrategia organizacional. El tema de liderazgo, como siempre, y sobre todo desde el punto también de la diversidad e inclusión. Ahí que vi que también a mucha gente le interesó la parte esta cultural, ¿no? De cómo adaptamos nuestro mensaje, cómo adaptamos el liderazgo, adaptamos a los equipos, a estos equipos que hoy por hoy están en todos lados, somos diversos. Tenemos equipos que está gente que está en Argentina, en Uruguay, en Miami. ¿Cómo llevamos esa comunicación? Así que eso es súper importante. Y bueno, así que acá después también le vamos a compartir la presentación que tenemos específicamente de nuestra área de coaching y aprendizaje. Y ahora sí, abrimos 5 minutos de preguntas, 10 minutos, porque sé que hay mucha información acá que quieren compartir. A ver, tenemos algunos comentarios ahí en el chat. Esperen que voy a dejar de compartir acá, si estamos más si nos vemos mejor las caras. Vamos, y ahí está. Entonces me falta Gas. Ahí estamos. Tenemos, Patrick dice, feedback no es una tarea de un líder que tiene que dar un check, es una responsabilidad donde colocamos nuestra mejor energía y atención. Así que, definitivamente, ahí estamos. ¿Qué más? ¿Qué tenemos acá? Alguien hablaba de la parte, bueno, Virginia, la parte cultural, que decía que hay lugares donde solo la palabra feedback ya es algo negativo, ¿no? Entonces como que nos predispone como con un poquito de miedo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, es como le ponía ahí también, ¿no? El tema de que la cultura ya le da te voy a dar un feedback. Entonces, cuando el jefe viene y te va a dar un feedback, ya sabes que viene con un exocet que va a venir con algo que es una... Y es una, por un lado, es una... como vos decís, el modelo del sanguchito, ¿no? Es como que a veces es disfrazar algo de feedback, en realidad eso, ¿no? Yo sé que más uso, más allá de todos los modelos que vimos, el sanguchito No, es el que más me sirve. ahora si querés vamos al sanguchito, ¿no? Pero el que viene desenmascarado de feedback, ¿no? Hay cosas que se hacen que no es feedback, que viene disfrazado de feedback, ¿eh? Te voy a dar feedback, y ahí es un poco la referencia que decía Virginia, ¿no? Cuando lo disfrazan de feedback, pero en realidad es otra cosa, es una crítica, es un ataque, es una Claro, hay que entender agresión, la es intención una atrás del mensaje. bajada de línea. Claro, entonces cuando viene, viste, decís, parece feedback, tiene olor a feedback, tiene las palabras de feedback, pero no es feedback, bueno, desconfía. Pero bueno, ahí es donde está la cultura, ¿no? Y el otro punto también es el tema de que el feedback es a nivel cultural, ¿no? Entonces ahí no quedarnos como que la cultura es algo corporativo y es algo que
Decimos, la compañía tiene que cambiar la cultura. La cultura puede empezar a cambiar tan chiquitito como uno solo, uno mismo, ¿no? Entonces, en la medida que empezamos a ser más respetuosos, más comunicativos, el diálogo, el feedback con nuestro equipo más cercano, eso se va a hacer un efecto multiplicador, idealmente. Y eventualmente la cultura se va a cambiar desde cualquier lugar. No tenemos que esperar que venga un líder o una líder iluminado a decir, a partir de ahora vamos a hacer la cultura, vamos a aplicar el modelo de Netflix y vamos a ser mejores, porque seguramente no va a funcionar. No, tiene que transformarse a eso. Patricia tiene la mano levantada. A ver, Patricia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estas, como se dice, una nueva perspectiva que le damos a todo lo que es el feedback, porque como dicen, ¿no? A veces uno piensa siempre un poco en lo negativo y me gusta que ustedes lo hayan transformado más bien en una oportunidad de diálogo, como se dice, no solamente es una acción unilateral, sino lo que se busca es que en conjunto hay una mejora, porque al final es eso, ¿no? En equipo se tiene que mejorar. Entonces, decía que el gran reto para nosotros es que no solamente es un tema cultural, sino también creo que generacional, porque ahora en una empresa estamos con muchas generaciones y antes no se notaba tanto, de repente esa ruptura generacional entre 5 a 10 años que teníamos de diferencia de edad, sino que ahora gente mucho más joven, pues como que a veces ese feedback no lo toman de repente de la misma forma que lo podría tomar una persona que tiene de repente 40, 50, 60 años, ¿no? Uno lo podrían tomar como sí, quiero aprender, quiero una oportunidad de repente de retarme a mí mismo que puedo hacerlo mejor. Otros se podrían decir, ay, no, pero si ya, como diciendo, lo sé todo, ¿no? Entonces, eso también a veces un poquito como que influye también porque entre colegas uno también se conversa y también se habla. Entonces, me Ujú, parece oportuno lo que se dice, ¿no? Que sea el mismo jefe o la misma persona que está en el área que se comunique, ¿no? Con la persona a quien uno le quiere decir sus puntos en el que puede mejorar, en el que puede de repente impulsar un área que también de repente no conocía. Y es bueno, porque no todos somos buenos para todo, ¿no? De repente tú eres mejor comunicando, tú eres mejor redactando, tú eres mejor haciendo esta parte en la negociación o esta parte en este rubro, ¿no? Entonces sí me parece que lo que se busca es que tú crezcas conmigo. Y si no quieres crecer conmigo en esta empresa, pues entonces de repente esta no es tu empresa. De repente está en ujú, nuestra cultura. Eso es lo que quería quedar. No es darle una imagen negativa, sino que de repente decir, si no es este tu camino, pues puedes dar un paso al costado y de repente encuentras otro sitio donde sí te estás encajado. Eso es lo que quería decir. No sé si, si me Me entiende que también puede ser también una, no una respuesta, sino que haciendo este feed for, también podríamos encontrar eso. Pensamos que era la persona de tu equipo, pero de repente no es para ti o no es lo que esta persona busca. ¿Para qué forzar? ujú. Está, Seguro, no, es súper interesante. está muy bueno, me Patricia, lo encanta que lo que decís. decís. Y Patricia, con respecto a esa brecha generacional que hay hoy en día. Y yo creo que si son muchas las empresas que están conectadas hoy que tienen esa brecha generacional, yo creo que ahí es cuanto más estratega hay que ser y cuanto más escucha activa hay que tener. ¿Por qué? Porque a veces le hablamos desde nosotros, desde nuestra edad, a alguien de 20 años, que hay una diferencia no solamente de edad, sino de cambios. Y esos, los chicos de hoy, los de 20, 22, 23 años, tienen tanta información que ellos tienen ese poder de que consideran de que tienen esa experiencia por la información. Entonces, es como comenzar a construir con ellos qué es lo que quieren, qué miran, o sea, ellos tienen una visión totalmente diferente a cómo ven el concepto de trabajo. Entonces, ahí yo creo que ahí es cuanto más estratega hay que ser en dar un feedback, también en dar un seguimiento. Y es un tema súper interesante ese, ¿no, Diego y Gastón? sí, Es ahí, súper... Gaby, quería agregar que creo que lo que es súper importante, que lo dijiste al principio, es el timing ahora respecto a esto. Porque antes quizás, o las empresas más estructuradas, siempre esperan un momento, la evaluación de desempeño, la evaluación cada 6 meses para dar feedback. Y quizás es no, porque te acordás en marzo cuando presentaste mal tu declaración. Digo, no, ya está, me lo dejaste pasar, listo. En cambio, ahora también hay que adaptar mucho, es, no, mirá, fuiste a esta reunión y pasó esta situación, creo que algo mejor para vos sería que hubieras hecho tal cosa. Pero más automático, más en el momento, porque ahora es parte de esa, las nuevas generaciones, es esto, es lo automático, lo inmediato.
y también cambiar sobre la marcha, no esperar que pase todo, que se siga manejando eso, porque también uno como líder o como jefe que dijo, este dice algo malo, uno se lo guarda y después va a decir, no, esa persona hizo eso, algo malo en marzo y nunca se lo dije, y vas construyendo sobre algo negativo en vez de sacarlo, ¿no? En vez de comunicarlo en el momento, que creo que eso es lo que hace crecer, y justamente hay que tener el tema del feedback, el tema de la conversación poderosa o incómoda que habíamos hablado la vez anterior, porque sí, hay que enfrentar estas situaciones porque nos sirve a las dos partes, ¿no? Esto. No sé, Gas, si quieres agregar algo. No, no estoy escuchando, creo que tiene, nuevamente, tiene que ver con la receptividad y la manera de darlo, ¿no? De la misma manera que habíamos comentado estilos culturales, las diferentes generaciones en promedio, ¿no? Tampoco nos vamos a generalizar, pero hay como una preferencia o una mayoría que elige ciertos estilos y ciertas formas. Que incluso estaba pensando ahora cuando nos escucha hablar que puede llegar a ser interesante un próximo webinar tratar sobre Pensé lo la, mismo. la comunicación en la diversidad, ¿no? Y Pensé entender todos exactamente los lo tipos de diversidad y mismo. cómo construir puentes, ¿no? Porque lo que decíamos es, creo que está interesante es tratar de entender desde ese lugar los beneficios y las bondades y las fortalezas que trae cada perspectiva, ¿no? Que a veces siempre nos quedamos en la diferencia, ¿no? Ahí y entiendo lo de las generaciones, quizás hay generaciones que tenían aceptaban ciertas cosas y tenemos muchísimo, nuestro umbral de soportar cosas era mayor y no había ninguna razón para que eso sea así, digamos, eso de, entre comillas, pagar el derecho de piso que existió siempre, por ahí era un uso y costumbre de la época que no tenía ningún racional, ninguna justificación, quizás era una manera de que quienes llegaban a ciertos lugares se postergaran, se perpetuaran, y nada más que eso, ¿no? No había una lógica de que, o sí había una parte también en el foguearse y generar la piel gruesa, ese que decimos, y por ahí ser más, como decir, inmunes o resistentes al feedback negativo, ¿no? A la crítica y que, bueno, que eso no nos paralice. Pero quizás la nueva generación tiene otra ambición, tienen menos tolerancia, porque dicen, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tolerar esto? ¿Por qué tengo que asumir esto? Que yo? Entonces es interesante empezar a explorar las diferentes perspectivas y eso lo podemos tratar en nuestro próximo webinar. Me encanta. Levanten la mano si están de acuerdo el próximo webinar. Hizo el spoiler. Si el próximo Ah, quieren. pero bueno, sí hay mucho sobre este tema y como les dije antes, bueno, acá cuenta con Gaby, con Gas para seguir potenciando esto, ayudarles a tener estas conversaciones. Así que estamos ahí para lo que necesiten. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, vamos a por lo menos cerrar la grabación. Y como siempre, bueno, agradecerles por sumarse a este espacio. El tiempo es súper preciado de todos, así que gracias por agarrar esta hora con nosotros. Y bueno, cuentan con nosotros. Ahí después les vamos a estar compartiendo la presentación, el video y la info de Gaby Gas. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Chao, Victoria, gracias. Chao a